Prólogo, un pueblo a la deriva y una promesa inquebrantable. En los albores de la era de las llamas, el mundo de Aurion era un lugar de esplendor y desdicha. Los cielos se teñían de dorado con la luz del fuego eterno, un poder arcano legado por los dioses, pero su brillo apenas iluminaba los corazones de los hombres, marcados por la división, la codicia y el olvido de los antiguos juramentos. El pueblo de Caelion, una nación orgullosa nacida de las cenizas del primer cataclismo, se encontraba a la deriva tanto en espíritu como en propósito. Sus tierras, una vez fértiles y bañadas por el río de las 1000 estrellas, habían sucumbido a una maldición que nadie entendía por completo. Las cosechas se marchitaban, los ríos se secaban, y los días parecían más cortos, como si el mundo mismo respirara con dificultad. En medio de esta desolación, una figura surgió como un faro entre la niebla: Erion Tarlit, un joven pastor de origen humilde, marcado desde su nacimiento por un extraño resplandor en sus ojos que los ancianos llamaban el eco de la promesa. Erion no era un guerrero ni un mago, pero su corazón albergaba algo más poderoso: la convicción de que Caelion no estaba destinado a perecer. Un día, mientras cuidaba su rebaño en los desfiladeros de Nertalon, Erion tuvo una visión. Una figura envuelta en llamas blancas se le apareció en medio de un resplandor cegador. Era la diosa Aeltara, la guardiana del fuego eterno y creadora del pacto que una vez unió a los pueblos de Aurion. Su voz resonó como un trueno y un susurro al mismo tiempo. Caelion está al borde de la extinción, no por la voluntad de los dioses, sino por la indiferencia de sus hijos. Sin embargo, todavía hay esperanza. Una promesa inquebrantable ha sido hecha, y tú, Erion, eres su portador. Llevarás la llama de la redención más allá de los límites del mundo, a través de la oscuridad y el fuego, para reclamar lo que fue perdido. Antes de que Erion pudiera responder, la visión se desvaneció, dejando en sus manos un artefacto que parecía arder sin consumirse: el corazón de la llama, un cristal brillante que pulsaba con una energía cálida y viva. El éxodo de Caelion. Convencido de su misión, Erion regresó a su aldea para encontrarla al borde del caos. Las disputas internas habían escalado, y las tensiones amenazaban con desintegrar lo poco que quedaba de su unidad. Reuniendo a los ancianos y líderes, Erion habló con una claridad que no parecía suya. Les contó sobre su visión y el mandato de Aeltara. Aunque muchos dudaron de él, el corazón de la llama en sus manos era prueba suficiente para los más sabios. Así comenzó el éxodo de Caelion. Bajo el liderazgo de Erion, el pueblo abandonó su hogar ancestral y se adentró en las tierras salvajes, guiados por la promesa de una nueva era de prosperidad. Pero el camino no sería fácil. Se enfrentarían a terribles pruebas: el desierto de Arvalis, donde el cielo parecía devorar la tierra; las montañas gélidas de Narben, hogar de criaturas antiguas y despiadadas; y los bosques de Miriad, donde las sombras parecían tener voluntad propia. En cada paso, el corazón de la llama iluminaba su camino, pero también atraía la atención de poderes oscuros. Los heraldos del vacío, antiguos sirvientes de un dios desterrado, despertaron de su letargo al sentir el resurgir del fuego eterno. Para ellos, la promesa inquebrantable era una amenaza a su plan de sumir a Aurion en la oscuridad eterna. El juramento de Erion. En el clímax de su travesía, Erion se encontró ante un dilema: para salvar a su pueblo, debía sacrificar algo más que su comodidad o su fuerza. A las puertas de la ciudad perdida de Litarion, un enclave legendario donde se encontraba el fuego primordial, Erion enfrentó una última prueba impuesta por los dioses: debía renunciar a su mortalidad para convertirse en el portador eterno de la llama. Con lágrimas en los ojos y el corazón firme, Erion aceptó su destino. Ante el asombro de su pueblo, su cuerpo se transformó en una figura brillante y trascendental, un faro de esperanza que inspiraría generaciones. Con el fuego primordial restaurado, Caelion encontró una nueva patria, y las tierras de Aurion comenzaron a sanar. Sin embargo, la lucha no había terminado. Aunque Erion se había sacrificado, los heraldos del vacío juraron destruir todo lo que él había protegido.
Así comenzó una nueva era de conflictos, marcada por la resistencia de Caelión, la búsqueda de redención y la eterna promesa de que, mientras el fuego eterno ardiera, la esperanza jamás sería extinguida. Prólogo, un pueblo a la deriva y una promesa inquebrantable. La maldición de Caelión. Hace generaciones, Caelión era un pueblo próspero que vivía bajo la bendición del fuego eterno, custodiado en el templo de Aeltara. Sus campos dorados se extendían hasta el horizonte, y los ríos brillaban como espejos bajo la luz del sol. Pero la arrogancia de los líderes de aquel tiempo trajo consigo la ruina. Olvidaron los antiguos juramentos, ignoraron las advertencias de los sabios y buscaron dominar el fuego eterno en lugar de custodiarlo. Un día, durante un ritual fallido para expandir su poder, las llamas del templo se apagaron. Fue el inicio de la decadencia. Los cielos se oscurecieron, los vientos se volvieron gélidos, y las cosechas comenzaron a pudrirse en los campos. Los ancianos lo llamaron la maldición de la llama, pero pocos comprendieron que era el precio de su traición a los dioses. Erión y su extraño destino. Erión Tarlit, un joven pastor, nació en la cumbre de este período oscuro. Desde niño, mostró una conexión especial con las llamas. Mientras otros evitaban los fuegos apagados, él podía avivarlos con un simple toque. Era un don que lo separaba de los demás y lo convertía en objeto de desconfianza, incluso entre su propia familia. Sin embargo, su abuela, una anciana llamada Liris, insistía en que su don era una señal de los dioses. Una noche, mientras Erión contemplaba las estrellas desde los desfiladeros de Nertalon, un cometa cruzó el cielo. Cuando cayó a tierra, dejó tras de sí un cráter humeante donde yacía un fragmento cristalino, el corazón de la llama. Al tocarlo, Erión tuvo su primera visión. Portador, escucha mis palabras. Tu pueblo está perdido, pero no olvidado. Una promesa hecha antes del tiempo aún arde en los corazones de los dioses. Tú serás el puente entre la llama y los hombres. Pero tu viaje será largo, y el precio será alto. Cuando despertó, el corazón de la llama ardía en sus manos, y Erión supo que su vida nunca sería la misma. El convocador de los exiliados. Convencido de que su visión era real, Erión llevó el corazón a los ancianos de Caelión. Aunque algunos lo tildaron de loco, su fervor y las llamas inextinguibles del artefacto despertaron un destello de esperanza en aquellos que habían perdido todo. Con el tiempo, logró unir a las distintas facciones del pueblo, desde los granjeros empobrecidos hasta los guerreros desilusionados. Bajo su liderazgo, Caelión emprendió un éxodo hacia el este, en busca del legendario santuario de la llama perdida, un lugar que, según los antiguos textos, contenía el poder necesario para romper la maldición. Los desafíos del camino. El viaje fue largo y plagado de peligros. El desierto de Arbalis. La primera prueba llegó cuando el pueblo cruzó el desierto de Arbalis. Las tormentas de arena cegaban sus caminos, y criaturas reptilianas conocidas como escalets acechaban desde las dunas. Erión lideró a su gente durante 7 días sin agua, hasta que el corazón de la llama iluminó un oasis oculto en las ruinas de una ciudad olvidada. Allí, encontraron inscripciones que hablaban del pacto roto con Aeltara, lo que confirmó la gravedad de su misión. Las montañas gélidas de Narven. El paso por Narven fue aún más mortal. El frío cortaba como cuchillas, y los viajeros fueron atacados por trolls del hielo, criaturas gigantescas que habitaban las cavernas. En uno de los enfrentamientos más feroces, Erión usó el corazón para encender un fuego que se propagó por las montañas, ahuyentando a los trolls pero dejando a los viajeros con cicatrices imborrables. El bosque de Miriat. El bosque de Miriat era un lugar donde la magia antigua aún florecía, pero no era amigable. Las sombras parecían cobrar vida, y voces susurraban tentaciones y amenazas. Fue aquí donde Erión conoció a Selara, una elfa exiliada con un misterioso pasado. Aunque inicialmente desconfiaba de los humanos, Selara se unió al grupo tras ver la pureza del corazón de la llama, prometiendo guiarles a través del bosque a cambio de redención para su propia alma. La traición de los heraldos del vacío. El mayor desafío llegó cuando los heraldos del vacío,
siervos del dios desterrado Netrax, comenzaron a perseguirlos. Los heraldos habían estado dormidos durante siglos, pero el resurgir del corazón despertó su odio. Su líder, Caerit el Desollador, juró destruir a Erión y su gente antes de que alcanzaran el santuario. En una emboscada en las llanuras de Virat, los heraldos atacaron con fuerza devastadora, utilizando magia oscura para desgarrar la tierra y los cielos. Muchos de los compañeros de Erión perecieron, pero el joven pastor demostró ser más que un líder. Con el corazón en sus manos, convocó un muro de fuego que separó a su gente de sus enemigos, sacrificando su propia seguridad para ganar tiempo. El santuario de la llama perdida. Después de meses de sufrimiento y pérdida, el pueblo de Caelión llegó al santuario de la llama perdida, un templo escondido en las profundidades de un volcán dormido. Allí, Erión descubrió la verdad de su destino. El corazón de la llama debía ser fusionado con el fuego primordial, pero hacerlo requeriría su sacrificio final. En un acto de valentía y amor por su pueblo, Erión entregó su mortalidad a las llamas, convirtiéndose en el avatar de la llama eterna. Su cuerpo se transformó en un ser de puro fuego, y su sacrificio reavivó la tierra de Caelión, haciendo florecer los campos una vez más. Capítulo 1. El legado del avatar. Con Erión ahora transformado en el avatar de la llama eterna, su pueblo regresó a Caelión con renovada esperanza. Los campos antes estériles comenzaron a florecer, los ríos volvieron a fluir y el cielo despejado brillaba con un sol dorado, como si el mundo mismo hubiera despertado de un largo sueño. Sin embargo, no todos aceptaron esta nueva paz con alegría. El consejo dividido. El pueblo de Caelión, antes unido por la desesperación, ahora enfrentaba un nuevo desafío: decidir cómo gobernar y proteger lo que habían recuperado. El Consejo de los Ancianos, liderado por Tarionviras, un guerrero de corazón endurecido por las pérdidas del Éxodo, propuso construir un ejército para defender las tierras contra futuros enemigos. Por otro lado, Selara, la elfa que había guiado al pueblo a través del bosque de Miriat, abogaba por la reconstrucción pacífica y el fortalecimiento de las alianzas con otros pueblos de Aurión. La discordia creció, especialmente cuando un grupo disidente, liderado por Cael Ordrat, un antiguo mercenario, comenzó a cuestionar la legitimidad del liderazgo de Selara y del Consejo. Caelor afirmaba que el sacrificio de Erión había dejado un vacío que debía llenarse con un líder fuerte y que los dioses ya no protegerían a Caelión si no actuaban con determinación. Las voces del vacío. Mientras tanto, los heraldos del vacío, derrotados pero no destruidos, se reagruparon en las sombras. Caerit el Desollador, su líder, comenzó a urdir un plan para recuperar el poder que les fue arrebatado. En su fortaleza oculta en las tierras sombrías de Naort, Caerit convocó a los 6 susurros, entidades malévolas que habitaban en los límites del vacío. Estos seres prometieron otorgarle un poder inimaginable a cambio de liberar al dios desterrado Netrax, quien yacía atrapado bajo el volcán del santuario de la llama perdida. Caerit aceptó el trato, y con sus nuevos poderes oscuros, comenzó a enviar emisarios corruptos a Caelión. Estos portadores de la sombra sembraban la discordia entre el pueblo, susurrando mentiras al oído de los más vulnerables, prometiendo riquezas, poder y venganza. El misterio de Selara. Mientras el caos crecía, Selara comenzó a ser asediada por pesadillas recurrentes. En sus sueños, veía un bosque ardiente y una figura envuelta en sombras que le llamaba por su verdadero nombre, un nombre que ella había abandonado hacía siglos: Selariel, guardiana de la aurora perdida. Selara guardaba un secreto que había ocultado incluso a Erión durante su travesía. Ella era una Nimara, una de las últimas de una raza élfica vinculada al fuego eterno. En su juventud, Selariel había custodiado uno de los 3 cristales primordiales que contenían el poder de Aeltara, pero lo había perdido en una traición que llevó a la caída de su pueblo. Ahora, esas sombras regresaban para reclamar su deuda. Convencida de que debía enfrentarse a su pasado, Selara partió en secreto hacia el bosque de Miriat, en busca de las ruinas de su antiguo hogar, dejando a Caelión en medio del caos. Capítulo 2. La guerra silenciosa. La aparición de los protectores. En ausencia de Selara,
Caelion se enfrentó a un peligro inminente. Caelor Drat reunió un ejército de seguidores, proclamándose el protector de la llama. Su intención era tomar el control del santuario de la llama perdida, argumentando que su poder debía ser usado para subyugar a los enemigos de Caelion. Sin embargo, el corazón de la llama, ahora protegido en el santuario, comenzó a responder al peligro. Del fuego surgieron los protectores de Aeltara, espíritus guardianes que tomaron forma humana para defender el santuario. Entre ellos estaba Talrik, un guerrero con una espada hecha de llamas puras, y Nira, una vidente ciega capaz de ver las intenciones de los corazones de los hombres. Los protectores intentaron mediar con Caelor, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La tensión culminó en una batalla en las tierras altas de Beltarion, donde Caelor y sus seguidores fueron derrotados, pero a un alto costo. Caelion quedó dividido y la promesa de unidad parecía más lejana que nunca. El retorno de Selara. En el bosque de Miriat, Selara enfrentó los vestigios de su pasado. Encontró el cristal que había perdido siglos atrás, pero estaba contaminado por las sombras de Netrax. Para purificarlo, Selara tuvo que realizar un antiguo ritual que involucraba sacrificar su propia conexión con el fuego eterno. Al hacerlo, no solo purificó el cristal, sino que también desbloqueó un conocimiento ancestral. Los dioses habían sellado a Netrax no solo como castigo, sino como protección contra un mal aún mayor. Con esta revelación, Selara regresó a Caelion, llevando consigo el cristal purificado y un renovado sentido de propósito. Capítulo 3. El resurgir de la llama oscura. Mientras Caelion intentaba reconstruirse, Caerit el desollador lanzó su ataque final. Con el poder de los 6 susurros y un ejército de heraldos del vacío, avanzó hacia el santuario de la llama perdida. Su objetivo era liberar a Netrax y desatar la oscuridad eterna sobre Aurion. Erion, aún consciente dentro del fuego primordial, intervino. Como avatar de la llama eterna, proyectó su esencia para guiar a Selara, Tarion y los protectores en la batalla final. La lucha culminó en el volcán del santuario, donde Selara usó el cristal purificado para reforzar el sello de Netrax, mientras Tarion y Talrik enfrentaban a Caerit en un duelo mortal. En el último momento, Selara descubrió la verdad. El único modo de derrotar a Caerit era sellando no solo a Netrax, sino también a sí misma, debido a su conexión residual con las sombras. Con lágrimas en los ojos, pronunció un juramento final y desapareció en el fuego junto con Caerit. Epílogo, la promesa renacida. Con la amenaza de Netrax contenida y Caerit destruido, Caelion comenzó una nueva era de esperanza. Aunque Selara había desaparecido, su sacrificio y el de Erion dejaron una huella imborrable. El pueblo juró proteger el fuego eterno y trabajar por la unidad, sabiendo que el precio de la paz era la constante vigilancia. En las noches más oscuras, las llamas del santuario brillaban más intensamente, recordando a todos que, mientras hubiera quienes creyeran en la promesa inquebrantable, la luz jamás sería extinguida. Los protectores de Aeltara. Cada uno de los protectores puede tener una historia de origen única. Por ejemplo, Talrik, el guerrero de la espada ígnea, podría descubrir que fue un antiguo líder de Caelion antes de ser transformado en espíritu. Nira, la vidente ciega, podría tener visiones de un peligro que incluso los dioses no habían previsto. El renacimiento de los Nimara. El sacrificio de Selara podría haber dejado un legado oculto, quizás un grupo de jóvenes Nimara que despiertan con habilidades similares. Estos nuevos elfos podrían embarcarse en una búsqueda para descubrir más sobre su pasado y evitar repetir los errores de sus ancestros. La sombra de Netrax. Aunque Netrax sigue sellado, su influencia podría comenzar a filtrarse en los sueños de los habitantes de Caelion, corrompiendo poco a poco la paz. Quizás los 6 susurros no fueron destruidos y ahora operan en secreto, preparando el terreno para un nuevo despertar. El viaje del pueblo de Caelion. Tras su experiencia con el fuego, Caelion podría expandirse a nuevas tierras, formando alianzas o enfrentándose a reinos que ven el poder de la llama como una amenaza. Las tensiones diplomáticas podrían llevar a nuevos conflictos y desafíos. El regreso de Selara.
Aunque Selara desapareció, su esencia podría sobrevivir en el plano espiritual, comunicándose con los protectores o incluso con un descendiente especial que sienta su llamado. El ascenso de un nuevo campeón. Un joven de Caelion, inspirado por los sacrificios de Erión y Selara, podría surgir como un nuevo héroe. Quizás el corazón de la llama comienza a resonar con su presencia, señalando que una nueva amenaza está en camino y que solo él o ella puede enfrentarlo.